aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, queridos hermanos, la liturgia de la palabra nos habla precisamente y nos hace reflexionar sobre nuestra propia ceguera. El ser ciego no solamente en la Sagrada Escritura se hacía notar como una deficiencia física, no es algo solamente de los ojos, de la vista, sino el ser ciego también a nivel de la Sagrada Escritura es cerrar los ojos ante la gracia de Dios, no ver lo que Dios pone en nuestro camino. Y así cuando vamos leyendo este Evangelio, vamos viendo cómo Jesús tiene unos gestos muy importantes, unos gestos que hace con este ciego, como dice el Evangelio, que los discípulos le llevaron a Jesús porque él necesitaba ser sanado. Él necesitaba esa sanación, esa liberación para que él pudiera, pues como todos, los que podemos contemplar con nuestros sentidos, con nuestra visión, todas las cosas creadas. Pero aquí, más que la sanación y la curación de este ciego, es ver por qué quizás Jesús hizo estos signos, estos gestos. Y en la Sagrada Escritura, el signo de la saliva, el signo de la imposición de las manos, el signo de que nosotros sabemos cuando Jesús ponía, o como cuando nosotros hacemos una oración para pedir a Dios por alguien y lo tocamos, es porque es un signo muy antiguo. Y en la antigüedad precisamente se decía que estas personas que tenían este poder, sobre todo el poder de Dios, al tocar a una persona quedaba curada. Y donde nosotros nos preguntamos ahora cuál es, o por qué nosotros, mejor dicho, cerramos nuestros ojos ante la grandeza de Dios. Y no porque estamos ciegos físicamente, porque seguro todos los que estamos aquí podemos ver. Y si alguno no puede ver de alguna manera, el Señor da la capacidad para desarrollar de una u otra manera ese sentido. A veces conocemos a algunas personas que no tienen visión. Yo en Perú conocí a una persona en la Catedral de Chimbote, donde estaba trabajando, donde me ordené sacerdote hace 3 años, que esta señora es ciega de nacimiento. O sea, yo siempre me pregunté, ella nunca entonces ha visto absolutamente nada, porque es ciega de nacimiento. Y pues para los que podemos ver, yo siempre platicaba con ella, hablaba con ella porque era muy cercana a mí, y ella me hablaba como si ella viera las cosas. Por ejemplo, ella me decía: padre, yo veo
tal cosa, yo veo tal cosa, y yo decía, pero es que ella ve, pero no lo ve, pero es el modo de ella expresar que ella está teniendo un contacto con eso, ¿no? Con la televisión. Ella decía que veía las noticias, me decía, padre, mire, usted no vio la noticia que pasó en Lima, tal cosa, en Perú, en su país, en Venezuela. Y yo decía, ¿en qué sentido lo dice ella, ¿no? Si no tiene este sentido físico, pero sí desarrolló durante toda su vida otro sentido más allá, que en su mente ella puede asimilar lo que está escuchando. No será como nosotros que lo podemos entender con nuestro sentido de la vista, pero lo que quiero decirles es que nosotros como cristianos estamos muchas veces o perdemos la mirada y quedamos enceguecidos, quedamos ciegos por lo que el mundo nos presenta. Cerramos nuestra vista ante la voluntad de Dios, ante los milagros que quiere hacer Dios con nosotros. Este hombre seguramente estaba allí y pedía a Dios esto, con estos gestos que él hizo para demostrar a los demás que él tenía el poder, que Jesús tiene el poder para volver a quitarnos esa venda que tenemos muchas veces de los ojos, porque no sabemos reconocer la voluntad de Dios, porque no sabemos dejar lo que tenemos que dejar, porque miramos cosas que quizás no son ni necesarias para nuestra vida, ni son buenas para el alma ni para el espíritu, y las vemos en el teléfono, las vemos en la televisión, las vemos en tantas partes donde ahora podemos quedar así como este ciego, no ciegos quizás físicamente, sino ciegos espiritualmente, ciegos de una manera que la luz del mundo no entra en nosotros, sino que más bien estamos por dentro oscurecidos, nuestra mirada no tiene luz. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la luz. Y a veces nosotros somos más ciegos de lo que una persona quizás con esa discapacidad puede ser. ¿Por qué? Porque no vemos quizás cuando un hermano nos dice algo, no lo entendemos, no lo comprendemos, queremos hacer quizás lo que yo digo o lo que a mí me parece, y entonces somos tan ciegos de ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos tantas cosas que ahora mucha gente no tiene la bendición de tener en estos países donde ha pasado el terremoto, en países donde están siempre en guerra, en países donde no pueden comprar casi ni comida por su economía, y somos ciegos ante esa realidad. Y no somos agradecidos ante esa realidad y nos damos cuenta que seguimos siendo ciegos ante las cosas que Dios nos da, que nos da mucho y que muchas personas quizás en este día, en esta noche, no están gozando de estar en una misa, sentaditos como nosotros, de estar vestidos, de irnos luego de aquí a nuestro hogar a dormir. Somos ciegos muchas veces ante la grandeza de Dios, ante la luz de Dios. No solamente en este evangelio es ser ciego físicamente, sino ciego también del alma, ciego del espíritu, cerrando los ojos ante la gran bondad que Dios tiene para con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso hay que pedir al Señor que nos quite esa ceguera, que nos quite del alma y de nuestro espíritu eso que no nos deja ver más allá quizás de lo que yo quiero hacer, de lo que yo le pido a Dios, recordando que no es lo que yo quiero, sino es cuando Dios lo permita y según su voluntad. Hay que quitarnos muchas veces esa ceguera, hay que dejarnos tocar como hizo Jesús hoy con el ciego. Tuvo ese gesto, le untó su saliva en sus ojos como signo de que él iba a purificarse, le puso las manos, y nosotros a veces ni siquiera queremos que el Señor nos ponga las manos por nuestro egoísmo, porque cerramos nuestra mirada hacia la voluntad de Dios. Vamos a pedir al Señor en esta noche que Él nos conceda esta gracia de abrir los ojos, que muchas veces podemos ver, pero a la vez no vemos la bondad de Dios en nuestras vidas, que podamos realmente reconocer la luz en nuestros ojos, pero sobre todo que la luz entre en nuestra alma para poder reflejar con nuestra vista y con nuestra mirada todo lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.